lo primero que se me viene a la cabeza es un trozo de una copla de Carlos Cano. Fíjate, en una de sus coplas, refiriéndose a nosotros, a los andaluces, al mismo, decía: si en vez de ser pajaritos fuéramos tigres bengala, ¿dónde estaría el guapito de meternos en una jaula? Bueno, yo creo que eso es una parte de la contestación, no es toda, pero sí es una parte de la contestación. Alguien ha dicho también antes que somos demasiado tolerantes. Yo creo que tolerante hay que ser, lo que no hay que ser es gilipollas, con perdón. Entonces eso es una parte. Y claro, esto, el que seamos no ya tolerantes, sino no nos hagamos ponernos en nuestro sitio, tiene que ver también con algo que yo dije un tanto de pasada y que se puede considerar que me refería solo a lo económico, pero no me refería solo a lo económico. Cuando yo dije que Andalucía es un pueblo colonizado, la colonización no consiste solo en extraer riqueza y en llevarla para otro lado en beneficio de otro lado, dejando aquí todo lo mal, la zurrapa o las migajas. La colonización es también la colonización de las cabezas, de los cocos. Yo, en los años finales de los 60, principios de los 70, leí un librito que en aquellos tiempos pues tenía de un autor que tenía bastante predicamento, por lo menos en ciertas minorías, pero que después prácticamente se ha olvidado, que era Frantz Fanon, que era un caribeño argelino, uno de los líderes del movimiento de liberación nacional argelina, aunque él no era argelino de nacimiento, ya digo, él era caribeño, pero afincado, recriado, digamos, en Argelia, donde una de las categorías que él usaba era lo de síndrome del colonizado, como enfermedad mental del colonizado. ¿Consistente en qué? En que el colonizado tiende a creerse lo que el colonizador le interesa que se crea. ¿Verdad? Claro, actuando con el poder. El poder de qué libro leen o qué estudian nuestros niños en la escuela. Por ejemplo, ¿qué dice eso? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, Andalucía está presente o no? ¿O es simplemente el rabo, la cola total de la llamada historia de España, por ejemplo? Claro, en la época actual, ¿quién tiene en sus manos los medios de las televisiones más generalizadas y digamos la televisión que llaman pública, andaluza? Bueno, quiero decir que una de las dificultades y contra lo que tenemos que luchar, y eso es grave, y eso tiene mucho que ver con que la gente, esto, lo otro, porque claro, mientras que no logremos que la gente se entere de que estamos y hemos estado colonizados, y una dimensión de la colonización es la colonización de las cabezas, pues aceptaremos determinadas cosas, no nos pondremos en nuestro sitio, no nos haremos de tigres bengala cuando hace falta, no se trata de que haya que ser agresivos sin más, pero ojo, que no somos pajaritos, que lo más que podemos hacer es salir volando y ya habrá gatos que nos coja y nos trinque y nos tengan ahí. Entonces, eso es parte de la cuestión. Y después, por otro lado, hay, tengo que decirlo porque es parte de la realidad, una responsabilidad bastante grande en las ideologías de izquierda, incluso en el marxismo, por lo menos el marxismo más extendido, que consideraba, y por tanto las organizaciones políticas marxistas, por ejemplo, cuando partidos de izquierda, cuando eran de izquierda, quiero decir, en España también esos partidos, bueno, hasta supuestamente
digamos, hasta la gran, bueno, también habría que decirlo, la gran componenda que fue la transición y todo eso, no me voy a meter porque si no, ahí tendríamos también para largo. Hasta ese momento defendían la autodeterminación, pero claro, sobre todo de Cataluña al País Vasco y si acaso de Galicia. No lo demás, y Andalucía tampoco estaba presente. Como no está presente hoy, incluso los que hablan del Estado plurinacional y tal, pues se refieren a Cataluña, País Vasco y Galicia, y pues, por lo visto Andalucía no existimos. Siendo así, como dice, histórico. Pues mire usted, aquí había ya estados, ciudades, etcétera, cuando iban todavía en taparrabos con arco y flecha por ahí en otro sitio, ¿no? O sea, puesto a ser histórico, pues como histórico nosotros, bien. Pero claro, ahí uno de los problemas fue la definición de nación, etcétera, por el estalinismo. Por Stalin. Que, sí, la mayoría de la gente, sin saber que eso viene de Stalin, claro, pero bueno, aceptó, digamos, una parte importante de la izquierda. Y en la consideración de que para ser un pueblo, una nación, nacionalidad histórica y todo eso, hay que tener una lengua diferente. Eso es la definición de Stalin. No voy a entrar en si el andaluz es diferente o no diferente, pero evidentemente no tenemos un idioma como el catalán sí, el euskera no digamos, los gallegos pues son más del portugués que del castellano, etcétera. Y entonces eso ha calado mucho. Y otra cuestión también que ha sido un obstáculo importante, ¿no?, que es lo que podríamos llamar el marxismo vulgar, ¿no?, la consideración de que eso de las naciones, etcétera, era una cuestión burguesa. Bueno, esto es lo contrario justamente de lo que dijo Marx. Pero bueno, como la gente no lo ha leído, pero supuestamente pues sigue alguien a quien no ha leído y este tipo de cosas. Lo que más digo es que justamente los capitalistas son los que no tienen patria, porque su patria es el dinero, pero los trabajadores sí. Pero claro, se coge la primera línea nada más, no se lee la segunda, y entonces se dice, y claro, se manipula el pensamiento y se lleva a la gente, después esto se repite y se repite y y entonces resulta que, bueno, pero vamos a ver, abramos los ojos, la mayoría de las luchas contra las metrópolis, contra el imperialismo, etcétera, en el siglo XX han sido luchas en parte ideológicas, pero en parte también y de forma muy importante nacionalista. Los cubanos son absolutamente nacionalistas. Es más, la figura central, el símbolo político de Cuba no fue un comunista, ni un marxista, ni un tal. Es Martí, ¿verdad? Pensador, etcétera, progresista, etcétera, quiero decir, y la lucha, digamos, y la resistencia frente al imperio, que lo tienen allí al lado, y después, ya en la década que por lo menos mantienen independiente del imperio, es una lucha nacionalista que tiene contenido, bueno, no quiero discutir si lo tiene, hasta qué punto socialista o no socialista, pero un componente central nacionalista. Y los movimientos de liberación de los pueblos de mal llamados tercer mundo, etcétera, más allá de su ideología nacionalista. Es más, para ser internacionalista difícilmente se puede ser interalgo sin ser algo, pues es que es la propia palabra, claro. Pero hay un peso, esto es un componente importante y digamos, en mi opinión, retrógrado, absolutamente, más allá de las intenciones, que, bueno, pues tiene un determinado peso. El soberanismo y tal es como un obstáculo para la verdadera lucha, ¿qué tal? No, vamos a ver, si donde ha ido para adelante las cosas en el mundo ha sido porque se ha imbricado, se ha digamos, fusionado lucha social con lucha nacional. Justamente. Es que no son dos cosas diferentes, son dos caras de la misma moneda. Claro, entonces, aquí todavía, además, en un momento, digamos, de historia política más reciente, pues algunos consideran, bueno, la misma Constitución todavía vigente, esperemos que el todavía... ahí pues reconoce de hecho que bueno, que en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia se plebiscitaron durante la República, bueno, en algún caso ya dentro de la guerra, desde la época de la Guerra Civil, ¿no? Pero bueno, estatuto de autonomía, mientras que en otros sitios no, y eso ha acentuado a su vez el tema de considerar a esas dos, incluso a veces los gallegos, en fin, para como coartada
sobre todo de que no sean solamente dos países donde, bueno, pues tienen fuerzas políticas, etcétera, importante el que, desconociendo, porque no le dio la gana, bueno, que en Andalucía durante la República, si el golpe militar y tal, pues no tiene lugar, hasta 6 meses después también se hubiera plebiscitado el Estatuto de Autonomía, lo mismo que en otras partes, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un conjunto de situaciones que hacen algo, yo creo, absolutamente inaceptable desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista político. Y lo que parece mentira es que incluso opciones políticas o partidos políticos que sí dicen, lo cual me parece positivo, sobre todo en relación a los otros que olvidaron eso en los años 70, ¿verdad?, que España es un Estado plurinacional, a la hora que dicen, bueno, plurinacional, ¿qué quiere decir? En el pluri, ¿quiénes están? Pues no pasan más allá de decir Cataluña, País Vasco y Galicia. Y Andalucía y Canarias, sobre todo, por ejemplo, Canarias también, claro que son pueblos, naciones de la misma nivel que los otros y con todas las mismas cuestiones. Esto es algo de lo que evidentemente pues tenemos que no aceptar, y en cualquier caso pues estar presentes y decir y tal, y denunciar, sobre todo de los que aquí dicen una cosa y cuando están en Madrid no se atreven a decir otra. Que de esto cada vez hay más. Por otra parte, claro, el problema de la ciudadanía, bueno, la mayoría de la gente se mueve poco o no se mueve, claro, el tema de Doñana y tal, bueno, pues es que, a ver, yo creo que hay que insistir en una labor pedagógica, porque es que mientras que no logremos que más gente, digamos, que a más gente pueda mirar con luz, seguir con el ejemplo que yo ponía, y más gente se dé cuenta de que está siendo perjudicado. ¿Y por qué? Mientras que mucha gente siga creyendo lo que yo ponía como ejemplo, que la situación actual es como una tormenta grande y tal, que hay que ponerse en el agua y tal, porque luego escampará, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenemos que tirar para adelante tratando de confluir y agruparnos los que ya podemos tenerlo o creemos que lo tenemos un poquito claro y ampliar ese círculo. Claro, no echándole la bronca a la gente, tampoco, ojo. Porque claro, a veces el cuerpo le pide a uno decir, pues, tú tal, pues jódete, ¿no? No, porque eso es resultado de la colonización de las cabezas, claro, ¿verdad? Y de, bueno, las fuerzas que hay, que a la gente, bueno, pues se le obstaculiza tremendamente el que vea claro. Yo cuando dicen algunos, bueno, los jóvenes de ahora y tal, mira, cuando yo tenía 25 años la cosa estaba muy clara de dónde había que situarse. Claro, estaba todavía la dictadura, el fascismo ahí, etcétera, pues de una manera u otra, pues no era muy difícil. Podía tener sus riesgos, claro, pero no era muy difícil desde el punto de vista del análisis de la situación, tal. Pero ahora, pues la confusión, la complejidad, las mentiras, las tomaduras de pelo, etcétera, son tantas que es también muy lógico que mucha gente no desconfíe o no quiera saber nada o se encierre o la cabeza la ponga como los avestruces, ¿no? La esconda. Pero yo creo que ahí hay que echar un poquito de paciencia, perseverancia, saber que esto no es de hoy para mañana. Yo creo que hace mucho mal la gente que piensa que todo se puede cambiar en 24 horas, ¿no? Lo del presentismo, que es uno de los problemas del individualismo. No solo en lo político, en cualquier cosa. La mayoría de la gente quiere o queremos, si no tenemos cuidado, lo que estamos diciendo eso, tampoco estamos por ahí fuera de peligro en cuanto a eso. El que las cosas aquí ahora, para hoy, para dentro de un rato. Pero esto no solamente en lo político, también en las relaciones personales y en todo tiene que ser de momento, en vez de, bueno, para que conseguir ciertas cosas hay que poner los medios y no todo es de inmediato, etcétera. Yo creo que hay que en eso. Y por otro lado, y enlazo con la otra cuestión de bueno, que pensamos en el colectivo
que no partidos, insisto, en los que estamos alguna gente y que, bueno, pues alguna gente de aquí de San Lucas parece que se ha convencido de que estemos juntos ahí, ¿no? Y esto está abierto para todo el mundo, esto no tiene además nada que ver como no un partido político, no hay cosas, sino tratar de construir, de debatir y de construir en tanto hacia adelante, que es, claro, mientras que no logremos impulsar que haya un movimiento social y político suficientemente fuerte, incluso las cosas electorales son burbujas y los éxitos electorales pueden ser burbujas. La cuestión es consolidar, y claro, para consolidar hay que empezar por abajo, es decir, nosotros de ahí, lo del municipalismo no es una palabra, es que creemos que lo fundamental es constituir grupos locales en muchos lugares de gente que tenga una brújula con la lógica contraria al sistema, algunos de los ejes que yo he dicho, que esté dispuesta a intervenir. A lo mejor puede que en un momento determinado considere que es positivo en unas elecciones municipales, pues un grupo, una agrupación de gente para... Pero claro, ¿con qué finalidad? Con fortalecer los otros, no con debilitar los movimientos sociales o la sociedad civil metiendo a determinada gente clave en los ayuntamientos, debilitando y vaciando los otros, que de esto tenemos alguna experiencia hace 40 años, los que ya tenemos una cierta edad, no vaya a ser lo mismo, pero bueno, si se considera que puede beneficiar y tal, pues vale. Nosotros creemos además, como Asamblea de Andalucía, que cada grupo local es soberano para decidir si en un momento determinado viene bien constituir un grupo de gente para unas elecciones municipales y tal. Pero más allá de eso, mientras que no esté consolidado grupos en muchos lugares y se avance, y también, bueno, se trabaje para hacer confluir a movimientos diferentes, sin necesidad de fusionar. Tenemos una idea que, bueno, sobre todo la gente que tenemos una cierta edad, yo diría que eso es un lastre del que hay que desprenderse, de que todo tiene que ser en uno y todo tiene que ser, digamos, algo, y una cúpula y vertical y tal. No. La diversidad y la defensa de la diversidad es también la defensa de la diversidad de movimientos sociales, de grupos, que no tenemos que pensar al 100% todo lo mismo, sino, bueno, ese movimiento social y político que pueda hacerse patente, visible, etcétera. Y ciertas experiencias, no solo políticas, o por lo menos apoyar ciertas experiencias, no solo políticas, sino también económicas, que se salgan de la lógica dominante de la ganancia, de la multiplicación del capital, etcétera. Bueno, por ejemplo, la cuestión del comercio de radio, de un radio de distancia corta, de productores consumidores, de luchas que tienen que ver con la defensa de los bienes comunes. Me niego a hablar de recursos, y bienes comunes es Doñana, y bienes comunes es el territorio donde hay ahí la base y el escudo antimisiles, y bienes comunes es no, digamos, aceptar que se, termine con todo el cobre que hay en el subsuelo de Andalucía para llevárselo por ahí, porque eso tal cual, aparte de a veces también las repercusiones que eso tiene ecológicas y de otro tipo, es decir, gente dispuesta a entrar en algunos, no muchos, temas generales de importancia general en Andalucía, y en los temas fundamentales también de su propio pueblo, de su propio barrio, claro, naturalmente. Pero claro, en red y tratando, apoyando, y si hay que hacer ciertos estudios de tal cosa, pues hacerlo, es decir, a eso de analizar, proponer y, en su caso, si es posible, intervenir. Entonces, claro, lo que sí desde un primer momento en este colectivo acordamos que de ninguna manera queremos a nadie que sea colaboracionista con este régimen, o que tenga un cargo en alguna organización, que sea o haya sido y todavía mantenga que hizo muy bien, ¿verdad?, colaboracionista con con el régimen político que hay en Andalucía, ¿verdad?, o que haya, digamos, ayudado a mantener a todo esto, etcétera. No. Y otra premisa, hablar claro.
en la medida y lo que, claro, no muchos altavoces no tenemos, pero bueno, lo que sea, en fin, algunos todavía nos dejan, todavía uno no sabe exactamente por qué, pero bueno, publicar algún artículo en la prensa o en alguna televisión local o tal y cual, pues decir tranquilamente las cosas, pero sobre todo también con una intención didáctica, no para echarle la bronca a la gente, sino para explicar por qué la gente está así y por qué determinados problemas que mucha gente cree que no le afectan. Lo de Doñana no me afecta, eso es lo que le veo a los pajaritos y no sé qué. Coño, no te afecta. El agua potable que tú bebes, como eso se vaya tal y lo del gas, etcétera, etcétera, el acuífero, eso se fastidie, vamos a ver el agua potable para los nietos de nosotros, ¿dónde va a estar? Quiero decir, eso hay que explicarlo. Entonces, esa misión explicativa y de intervención y tratar, claro, de que la gente cada vez más pues esté dispuesta a intervenir, ¿no? De ahí que nosotros sí creemos en el asamblearismo, en las relaciones horizontales, en que la gente, bueno, participación es otra palabra que la dice todo el mundo, pero bueno, no se trata solo, participar no es escuchar lo que se dice, sino poder, yo antes decía, intervenir en el debatir, en el decidir, o por lo menos formar parte de las decisiones y en controlar las decisiones. Entonces, bueno, esto por un lado es muy simple, por otro lado es muy complejo y desde luego no somos conscientes de que esto a mucha gente la mueve menos que decir, si ganamos pasado mañana, ya tenemos cambiado todo el país, o ya cambiamos el momento, ya cambiamos bueno, sí, pero nosotros creemos que, digamos, bueno, decimos una frase también que no es nuestra, pero bueno, sí la hemos adoptado, que es que vamos despacio porque queremos ir lejos. Y eso tiene que ver con también el activar la conciencia de la gente de que pertenecemos a un pueblo concreto, el andaluz, que tiene su identidad histórica, su identidad cultural, su identidad política y que tenemos el derecho de dirigirnos a nosotros mismos, como cualquier otro pueblo del mundo. Y que o empezamos por abajo, y por abajo a nivel colectivo es los municipios, lo municipal, o esto seguirá siendo, o lo que pueda venir. Si alguien plantea otra cosa, pues tendrá los mismos defectos que esto, porque será una cosa de arriba para abajo, una estructura burocrática donde la gente se coloca, etcétera, etcétera, mientras que el desde abajo es mucho más complicado, claro, porque la gente está enseñada a ser pasiva, la gente está enseñada a delegar, la gente está enseñada a que participe en las elecciones un día, para que no participe en política durante los 4 años siguientes hasta el siguiente día, claro, a delegar y yo me dedico, bueno, pues hay que enseñar, la didáctica es una cosa que es insustituible, la didáctica, pero no solamente en plan de sermones y de palabras, claro, sino también de movilizaciones, de apoyar a los movimientos, de estar en plataformas de defensa de derechos, en plataformas de defensa del medio ambiente, en plataformas contra la base, etcétera, etcétera. Pues no hay otro camino. Y favorecer la confluencia. Eso no tiene nada que ver con una palabra que muchas veces se prostituye muchísimo, que es lo de la unidad. Unidad depende de en qué y para qué. Porque primero los que están hablando continuamente de unidad, primero tienen que decirnos unidad en qué y para qué. Y a partir de ahí hablamos, porque si no es un rollo marinero, digamos, para beneficiar a determinada gente o a determinadas facciones contra otras dentro del grupo, del partido no sé qué, o el partido no sé cuánto. Bueno, hay más palabras. Pues nada, si ya no hay más palabras, pues damos por terminado el acto. Pues muchas gracias, señores.